Bueno, pues vamos con la última categoría ya de la mañana, antes de irnos a comer, porque ya están terminando el desayuno, ahora nos van a sacar los solomillos y los langostinos, los que no habéis venido, pues os quedáis sin comer. Vamos con comunicación y marketing. Lo vamos a hacer de la mano de Marketing and Schools. Es una agencia que aumenta el número de familias interesadas en el centro, implementando las estrategias y acciones de marketing y comunicación existentes. ¿Queréis más alumnos? Bueno, pues ellos son creativos, pragmáticos, digitales, versátiles, ágiles y enfocados en los resultados de sus clientes. Vamos a verlo de la mano de Iciar García Pérez, que es la directora de proyectos en Marketing and Schools y que nos va a hablar de una buena comunicación y que esa buena comunicación, cómo aumenta el número de alumnos en el centro. Iciar, buenos días. Hola, muy buenas tardes. Os digo ya tardes porque a estas horas, como bien estaba diciendo, estáis ya casi pensando más en ese solomillo, en el arrocito o lo que venga ahora en breve. Yo espero no extenderme demasiado. Sé que, pues, lo que decía, ¿no? Tenemos ya todos, casi nos rugen las tripas, así que bueno, voy a ir al grano. Bueno, lo primero, que no he dado las gracias a Siena Comunicación por esta oportunidad que tenemos hoy aquí. ¿Vale? Y yo creo que un poco con lo que ya hemos estado escuchando a lo largo de toda la mañana, de todos los compañeros que han venido, ¿no? que nos han estado diciendo un montón de cosas súper interesantes, al final todo esto, todo lo que vayamos implementando en cada uno de los centros es súper importante porque son servicios que van a enriquecer el propio centro, pero ¿qué pasa si no los comunicamos? O sea, realmente, esto es la frase que planteamos hoy aquí, ¿no? De que si no te haces visible, no existes. Pero es muy importante porque no solo la visibilidad es crucial, sino que una buena comunicación es la que va a aumentar el número de alumnos en el centro. O sea, no solo tenemos que comunicar, no hay que comunicar cualquier cosa, sino que con lo que comuniquemos realmente tiene que ser algo que sea atractivo, que sea eficaz y que vaya a dar un aporte significativo a nuestro público objetivo, en este caso a las familias. Entonces, bueno, esto os lo digo un poco como introducción, ¿no? A esta pequeña charla. Visto esto, sí que me gustaría presentar un poquito lo que es nuestra agencia. Somos una agencia de comunicación y marketing, ¿vale? Para el sector educativo. Llevamos más de 9 años en el sector y hemos trabajado con más de 100 centros educativos. ¿Vale? Trabajamos con docentes, con educadores o formadores. Realizamos un montón de servicios, ¿vale? Desde la parte de estrategia, primero de análisis, nos reunimos con los centros, analizamos cuál es la situación y también saber con ellos cuál es el objetivo, qué es lo que necesitan conseguir. Entonces, bueno, veis aquí una imagen, me tenéis a mí y mi compañero Maxi, que somos como el pilar principal, ¿no? Dentro de la agencia. Yo me encargo de la parte de dirección de proyectos, él es el CEO de la agencia y luego tenemos un equipo multidisciplinar, tenemos creativos, programadores, diferentes personas que varios de ellos son freelance, pero que dedican una gran parte de su tiempo a nuestra agencia. ¿Vale? Una de las cosas que nos gusta hacer bastante hincapié, porque creo que realmente es un valor diferencial y de esto hablaremos bastante ahora, de lo importante de ser diferenciales. ¿Vale? En este caso es que la mayoría de los trabajadores dentro de la agencia también tienen una relación directa con el sector educativo. En este caso, por ejemplo, Maxi, el CEO que os comentaba, él también es docente, él es profesor, todavía tiene unas horitas en un cole, con lo cual lo importante es que no solo tenemos la visión de la publicidad y del marketing desde fuera, sino que lo conocemos desde dentro, o sea, pisando diariamente las aulas y sabiendo lo que ocurre dentro de un centro educativo. Con lo cual, siempre que damos una explicación, siempre que proponemos cualquier estrategia, es desde el puro conocimiento, desde el conocimiento interno de un centro que funciona día a día con más de 1000 alumnos. Entonces, bueno, como os decía, lo que tenemos que pensar siempre es en los que nos van a ver fuera, ¿vale? Es muy importante que tengamos claro que la gran mayoría de los centros educativos, desde el punto de vista de las familias, son iguales. Esta frase diréis, madre mía, ¿cómo es posible? ¿No? Vosotros los veis diferentes, sobre todo cuando estamos desde dentro, ¿no? Desde dentro de un cole te ves realmente cuáles son las diferencias que puedes tener frente a tu competencia. Pero si no las comunicas correctamente, las familias que van a estar fuera te van a ver de igual a igual frente a otro colegio. Entonces, no paramos de tener reuniones con muchos colegios que cuando te sientas y empiezas a analizar cuál es la situación del cole,
qué hacen, y cuando les preguntas cuál es tu valor diferencial, enseguida pues casi todos nos decís, bueno, pues nosotros somos un cole muy familiar, nosotros pues educamos en valores, empecéis a ver, estamos trabajando con el tema del bilingüismo, y al final te paras a pensar y dices, vale, ¿y los que tienes a tu alrededor? ¿Qué hacen? ¿No educan en valores? ¿No dan inglés o francés o el idioma que corresponda, o si es una comunidad autónoma como en Cataluña el catalán o en Comunidad Valenciana el valenciano? Y claro, se paran a pensar y dicen, pues sí, efectivamente, tienes razón. O sea, entonces hay que plantearse cuál es el valor diferencial real del centro. ¿Vale? Lo importante, como os decía antes, es hacernos visibles, pero hacernos visibles con algo que sea interesante, con algo que realmente vaya a ser atractivo para la gente que queremos recibir, para nuestro público objetivo, para las familias. Por tanto, ¿qué es lo principal en esto? Diferenciarnos. ¿Vale? Aquí lo ponemos bien grande. Nosotros hacemos mucho hincapié en esto. Siempre que tengamos el objetivo que tengamos, tenemos que demostrar que somos diferentes al resto. Si no, porque nos van a elegir a nosotros en lugar del resto. Dicho esto, es importante que tengamos en cuenta que existen centros de tipologías muy diversas. Hay colegios que son pequeñitos, otros que son grandes, otros que pertenecen a centros educativos, ¿vale? Al mismo tiempo tienen objetivos también muy dispares. Lógicamente casi todos pues, solemos empezar, ¿no?, con la captación de alumnos. Lógicamente si no tenemos alumnos, pues el colegio no funciona. Pero bueno, hay muchos colegios con los que nos encontramos que su problema actual no es de captación de alumnos, porque a lo mejor ahora mismo tienen las aulas llenas, pero sí que se dan cuenta que hace unos años, por ejemplo, cuando llegaba el periodo de admisiones, tenían lista de espera. Se dan cuenta y que pasan los años y que cada vez esa lista de espera se ha ido reduciendo, hasta llegar a un momento que ya casi dicen, ostras, hemos llenado el aula justitos, ¿qué pasará el año que viene? Pues seguramente te tienes que plantear tener una estrategia de comunicación y hacerte visible para que la gente te conozca y realmente se plantee llevar a los hijos a tu centro. ¿Vale? Eso es una de las patas, uno de los objetivos con los que nos podemos encontrar, que es esa captación de alumnos que decía. Por otro lado, tenemos el posicionamiento de marca, el prestigio y la puesta en valor de esa marca. Hay muchos centros que dicen, es que hace muchos años se nos conocía, éramos súper conocidos en la zona, teníamos mucho prestigio, pero ahora han llegado estos de aquí al lado y parece que nos han cogido la delantera. Bueno, pues seguramente tenemos que hacer una estrategia de ese posicionamiento de marca, volver a poner en valor ese nombre del colegio, que muchas veces hablamos de marca y parece que hablamos de empresas, pero los colegios al final también somos empresas. ¿Vale? Necesitamos recibir alumnos para poder sustentar lo que es el colegio. Y por otro lado tenemos la fidelización de los alumnos, que es que no perdamos alumnos. Nos encontramos también situaciones, y hace muy poquito estuve en una reunión que justamente nos decían, es que se nos ha dado el caso que se ha ido una familia y ha arrastrado a 6 más. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues tienes que plantearte qué está ocurriendo, qué tipo de comunicación estás teniendo internamente con las familias para poder llegar a ellos y poder dar solución antes de que esa fuga de familias o de alumnos suceda. ¿Vale? Con lo cual es muy importante que primero focalicemos y tengamos claro cuál es el objetivo de cada uno de los colegios. ¿Vale? Y para eso cada trabajo requiere de un estudio y de una propuesta ad hoc, una propuesta personalizada. Porque muchas veces nos preguntáis, pero entonces a mí pásame una propuesta estándar, ¿no? Dime qué me puede costar. No, una propuesta estándar para nosotros ni siquiera la concebimos, para nosotros eso no existe. Realmente esto es como cada alumno, ¿no? Cada alumno tiene unas características diferentes, pues cada centro tiene unas características diferentes. Por tanto, hay que hacer un buen análisis y poder hacer esa propuesta totalmente personalizada. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que todos decís, sí, yo ya he empezado a realizar acciones de comunicación, tengo un equipo, tengo este profesor que en sus ratos libres pues, puede hacer alguna foto, alguna cosita y la publicamos en redes. Intentamos hacer algunas cositas pues, para que vean las familias que hacemos algo. Pero ¿qué ocurre con esto? Que muchas veces va en nuestra contra. O sea, realmente tenemos que darnos cuenta de que si queremos
llegar correctamente a las familias, la información que les estamos dando, la comunicación que estamos realizando, hay que hacerla de una manera profesional, ¿vale? Hay que profesionalizar la comunicación y el marketing. Es muy importante, no tiene nada que ver esa foto que seguramente un profesor en un momento dado va a sacar en un aula o cuando te planteas hacer unas fotos profesionales en las que cuando coges la luz, los alumnos, ya no digo que todos tengan que tener la cara bonita, el niño rubio, de ojos azules, no. O sea, alumnos reales, aulas reales, momentos reales, ¿vale? Actividades reales, pero con una fotografía pensada y planteada en la que seguramente hasta el fondo del aula seguramente lo prepararemos un poquito para que las cosas salgan con lo que realmente queremos mostrar. ¿Vale? Y todo eso hay que trabajarlo. Entonces, dentro de la comunicación hay muchas vías, hay muchos soportes por los que podemos comunicar a las familias. Lo primero tenemos la parte del branding. Ahora veremos un ejemplo que hemos realizado este propio curso, ¿vale? De un cambio de identidad. Hay muchas veces que necesitamos también plantearnos que igual la identidad del centro necesita una evolución. O sea, hay veces que hay centros que llevan más de 10, 20, 30, 40, 50 años, lo que sea, y la reputación no es la no es la real, no es la que querrían tener, con lo cual hay que darle un giro y plantearse pues, un tema de branding. Y luego a nivel de soportes, ¿qué soportes tenemos? Os decía, la página web. Ahora lo veremos, pero bueno, la página web sobre todo, o sea, ya desde hace muchos años es algo indispensable, que prácticamente yo creo que en ningún centro os podéis plantear no tener página web y la información que se está ofreciendo en esa página web. Pero sobre todo desde que estuvimos confinados, desde pandemia, que todo todavía se ha digitalizado mucho más, es más importante tener esa página web y tenerla hecha correctamente, dar una imagen real de lo que queremos y una imagen atractiva. Todo el tema de redes sociales, tanto nativas, que son las orgánicas, las que alimentamos día a día desde los centros, como las campañas pagadas, ¿vale? En Facebook, Instagram Ads. La publicidad online en medios, agrupaciones, partners, publicidad offline, que es la que más se conoce desde hace muchos años con el tema de radio, televisión, exterior, eventos, muy importante también los eventos relacionados con el mundo de la educación, eventos donde podamos captar esas familias que necesitamos llevar a nuestro centro, acciones de street marketing, la documentación del centro que entregamos, que muchas veces no nos paramos a pensarlo, y es una imagen muy importante que es lo que se llevan las familias en el momento que nos están visitando, y es la imagen que después va a estar en sus casas, que si les damos un folleto atractivo y chulo lo tendrán seguramente en su casa y cada vez que pasen por al lado todavía seguirá impactándoles, ¿vale? Y harán mucho más caso, llegará a esas familias cuando seguramente si les damos una fotocopia en blanco y negro o lo que les hemos contado es súper atractivo o cuando lleguen a casa lo primero que van a hacer es tirarla a la basura. ¿Vale? Es muy importante que planteemos todos los soportes correctamente. Y luego también, ¿por qué es importante esa imagen? ¿Por qué? Principalmente porque competimos contra muchos agentes todos los días. Tenemos mucha competencia. Muchos de los que estáis hoy aquí, que sois de Madrid, cada vez que hablamos con algún centro os decís, no, es que en el barrio compito contra 6, 7, 8 colegios. O sea, la competencia es muy grande. Y luego aparte es que las familias tenemos muy poco tiempo para prestar atención a la información que estamos recibiendo. O sea, todos los días, cualquier persona, tenemos más de 50.000 impactos publicitarios. O sea, es 50.000 impactos de marcas que llegan a nuestro cerebro porque vamos andando y vamos viendo un montón de logotipos, un montón de acciones, ¿vale? Pues si somos memorables, si hacemos algo que realmente impacte, es lo que hará o accionará un poco que esas familias se paren y dediquen un poquito más de tiempo a saber sobre nosotros, ¿vale? Es fundamental. Por eso, lo primero que nos planteamos, que es lo que os decía antes, ¿no? De diferenciate, es dedicar ese tiempo también a poder detectar qué nos diferencia de otros centros educativos de la zona. Es lo primero que tenemos que valorar en el centro, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Pues analizamos la situación actual del centro y de la competencia. Nosotros desde la agencia, en Marketing and Schools, lo primero que planteamos siempre es realizar este análisis antes de poder plantear unas acciones, ¿vale? Solemos plantear un focus group.
hay colegios en los que me dicen, no, yo he hecho algún círculo de diálogo, he realizado algunas cosas con las familias para que me cuenten un poco cómo se sienten, qué perciben del cole, pero ¿qué pasa? Que al final esa información está sesgada. Realmente, si ese focus se realiza con personal interno del colegio, seguramente las familias no se sentirán del todo cómodas y no dirán toda la realidad de lo que piensan sobre el centro, con lo cual la información que vamos a obtener tampoco nos va a ser de mucha ayuda. Si tenemos profesionales expertos en realizar estos focus group, seguramente extraeremos mucha información más relevante y de ahí podremos sacar conjuntamente con esas familias, que ellas verán que encima el cole es participativo, o sea, realmente les escucha, ¿vale? Podremos extraer esa información relevante y ese valor diferencial. Al mismo tiempo, otra de las acciones que planteamos son las entrevistas a pie de calle. Esas entrevistas en las que podemos ir a colegios de la competencia, colegios de alrededor, ¿vale? Donde podamos lo mismo, saber otras familias que nos cuenten por qué han elegido otros coles antes que el nuestro, saber si conocen el nuestro, qué información les ha llegado sobre nuestro cole, qué información les ha llegado del suyo propio antes de elegirlo y finalmente qué les ha hecho tomar esa decisión. ¿Vale? Todo esto nos va a generar un montón de información que nos va a ayudar a después accionar, ¿vale? Un montón de palancas para llegar correctamente a las familias que queremos atraer al cole. ¿Vale? Acciones de benchmarking, el Mystery Shopper, ahora lo veremos más adelante porque el Mystery Shopper es fundamental. O sea, muchas veces no nos damos cuenta, pero ahora mismo tenemos un montón de momentos de impacto con las familias, ¿vale? Una familia antes de tomar la decisión de dónde va a matricular a sus hijos, va a tener por lo menos 7 impactos de la marca antes de tomar la decisión. O sea, una familia normalmente cuando ya tiene un hijo en 2, 3 añitos, ¿no? Cuando ya se empieza a plantear, oye, pues de cara a los 3 años tengo que matricularlo en un centro. Primero pues va a escuchar a familiares, amigos, gente que vive en la zona que le va a recomendar algún centro, va a buscar en internet, ¿vale? Por lo tanto, la página web tiene que estar muy bien posicionada para que nos puedan encontrar, porque, señores, no nos van a encontrar por nuestro nombre, van a buscar centros del barrio, van a buscar centros con X características que estén en su entorno o del domicilio o en su entorno laboral, que estén cerca. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues campañas de posicionamiento. ¿Vale? Es muy importante y después de todo eso, una vez accedan a nuestra página web, nos han encontrado, puedan acceder a nuestras redes sociales. Seguramente si han visto algo atractivo con todo esto, seguramente ya igual o nos llaman o rellenan un formulario de contacto para ver si podemos darles un poquito más de información. Entonces, una vez ya ahí empieza ese proceso comercial, ¿vale? Que no olvidemos, el proceso comercial ha comenzado antes, como os decía, con la comunicación que estamos realizando, con la información que les estamos mostrando, pero ahora ya tenemos una comunicación muchísimo más directa. Hay que tener muy claro quién va a coger el teléfono, qué les va a contestar, que exista un protocolo de respuesta, que no tardemos mucho tiempo en responder, que sepamos agendar una reunión si es lo que nos están solicitando, que se la demos ya con fecha y hora, porque eso es lo que nos están pidiendo. Y después, ¿quién les va a atender una vez hayan llegado al colegio? ¿Vale? Todo ese proceso es muy importante tenerlo en cuenta, porque eso es lo que va a determinar que finalmente puedan o no matricular en el colegio. ¿Vale? Ahora veremos algunas acciones más, pero bueno, y después de todo esto, que es el análisis, como os decía, del centro y de la competencia, analizamos también ese público objetivo. Tenemos que tener muy claro qué tipo de familias son las que queremos en el centro. Muchos, en multitud de ocasiones, hablando con los propios centros, dicen, no, porque este otro colegio se diferencia porque son muy elitistas, pero yo no quiero eso. Bueno, pues igual ya ahí ya estás definiendo el tipo de familia a la que no quieres llegar. ¿Vale? Entonces, hay que acotar y tener muy claro cuál es nuestro público objetivo, conocerlo bien y saber dónde lo podemos encontrar para utilizar los canales correctos para transmitirle la información y que les llegue. Dicho esto, ¿cómo vamos a conocer esto que nos diferencia? ¿Vale? Todo el rato os hago hincapié, ¿no? en la importancia de diferenciarnos. Pues ¿cómo vamos a conocer esto que nos va a diferenciar del resto de centros? Pues os comentaba que hemos tenido un claro ejemplo este año, por ejemplo, de branding. ¿Vale? En el tema de branding nos encontramos con un colegio que era a la vez colegio y centro de formación profesional, que todo tenía un mismo nombre,
que fue creado por algo, bueno, hace más de 40 años, que la gente no identifica para nada con un colegio, ¿vale? Con alumnos sobre todo pequeñitos, y nos dimos cuenta que la dirección del centro tenía un montón más de empresas que podían ser complementarias y que podíamos dar un aporte súper importante a esas familias y diferencial y posicionar el colegio de una manera muchísimo más potente. Y a partir de ahí se nos ocurrió crear un grupo que aunara todas estas empresas. O sea, aquí tenemos, finalmente creamos para el colegio, a nivel diferencial, Creanature School. Tienen un entorno privilegiado en la naturaleza que muy pocos centros pueden tener en toda España, y mucho menos lo que pueda ser su competencia real, que pueda estar próximos a ellos. Entonces, ya simplemente con el nombre quisimos ya poner en valor, ¿vale?, ese punto diferencial que os estaba comentando. Después quisimos separarle de toda la parte de ciclos formativos que os digo que ya existía y que es la que tenía ese posicionamiento tan arraigado de tantos años. Tienen una granja escuela, tienen un albergue para peregrinos, tienen marinas en 2 puertos y tienen un club hípico. O sea, tienen un montón de empresas que realmente le pueden dar un aporte súper interesante para todo el tipo de clientela que puedan recibir por una o por otra, pero principalmente el colegio. El colegio recibe actividades que los niños pueden ir a la granja escuela, van al albergue y se pueden quedar, realizan actividades también en las marinas y, por supuesto, el club hípico, que digamos a qué niño no le gusta, ¿no? El poder estar rodeado de caballos, poder tener una actividad tan chula como esa. Bueno, pues a partir de ahí nos ocurrió crear Grupo Nature, ¿vale? Y ahí cada uno pues, con su identidad visual y todos bajo un mismo paraguas. Ya no solo a nivel de branding, el tema de la página web que os comentaba antes, ¿vale? La importancia de tener esa página con la información que necesitan ver las familias. Estamos acostumbrados a crear páginas web que sean repositorios de información. Hoy en día eso ya se ha quedado obsoleto. O sea, realmente las páginas web tienen que estar muy enfocadas a la captación de nuevos alumnos. ¿Por qué? Porque luego tenemos otras plataformas de comunicación con las familias que ya están en el centro, que muy poquitas veces van a visitar la página web, como mucho a lo mejor para ver el menú mensual del comedor o para ver algo de extraescolares, pero el resto de información seguramente ni la visitarán. Con lo cual, muy importante siempre tener principalmente la web atractiva y que hablemos del proceso de admisiones, que tiene que estar prácticamente vigente todo el año, ¿vale? Que demos información a las familias todo el curso. ¿Vale? Esta es una de las patas fundamentales. Todo el tema de las campañas en redes sociales. Os decía la importancia de hacer algo atractivo, de algo profesional. ¿Vale? Nosotros nos encargamos de toda esta parte. La creatividad es algo fundamental. Si hacemos algo atractivo y activamos por lo menos esa curiosidad de la gente, conseguiremos que se informen un poquito más, que lleguen a esa página web o al punto donde nosotros queramos llevarlos, ¿vale? Pero para eso hay que hacer algo atractivo, algo que sea memorable. Aquí, por ejemplo, os sacamos un ejemplo de resultados, ¿vale? Como una campaña en la que con una inversión muy bajita, ¿vale? Aquí estamos hablando de una inversión de 150 euros, que en un momento dado había lanzado 14.580 impresiones, de las cuales se había conseguido un alcance de 5.211, conseguimos 159 clics, ¿vale? Que no está nada mal si planteamos, ¿vale?, realmente cuántos alumnos necesitamos para llenar un aula, ¿vale? Pero sobre todo, lo más importante aquí ya no son solo los clics, sino las conversiones. Aquí lo principal es las conversiones que hemos conseguido. ¿Por qué? Porque realmente todo esto es en lo que se va a activar, como os decía antes, que esa familia que se ha interesado llegue a nuestra página web y nos ha pedido información, con lo cual el punto de contacto va a ser muchísimo mayor. Aquí nosotros hemos conseguido llegar a la familia, pero luego vosotros, en el centro, con esa visita comercial, sois los que vais a tener que conseguir cerrar esa matrícula. Pero por lo menos hemos conseguido llevar a la gente hasta el centro. ¿Vale? Eso es súper importante.
¿vale? Y como os digo, se puede hacer con inversiones muy pequeñas. Luego tenemos otras acciones a nivel de publicidad exterior, pues depende de dónde nos encontramos, hay soportes muy potentes, pero como os decía antes, la creatividad es fundamental para que realmente pueda impactar en todas las familias. Pongo ejemplos de monopostes, de MUPIs, ¿vale? Los eventos de educación, lo mismo, estar presentes en eventos como pueda ser, pues, bueno, hoy mismo, ¿vale? Hoy no llegamos a las familias, llegamos a los centros, pero sí, la feria de los colegios, por ejemplo, es muy importante en las ciudades que se realiza, estar ahí. Hay un paso muy importante de familias, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que toda la información que les vamos a entregar, o sea, primero van a tener ese impacto y después se lo van a llevar a casa, como os decía antes, ¿vale? Muy importante también toda la documentación que entreguemos, que sea una documentación preparada, que sea atractiva, que demos la información correcta, ¿vale? Pero sobre todo que sea algo que sea transparente con lo que es el centro. Como os decía, importante, antes veíamos la documentación que se van a llevar, pero ese proceso comercial. Normalmente estamos acostumbrados a que antiguamente los centros, pues igual realizábamos la jornada de puertas abiertas masivas, que desde pandemia pues se nos ha truncado un poquito. Ahora parece que ya, como las cosas vuelven a la nueva normalidad, ¿no? que se está diciendo, pues bueno, nos permiten hacer un poquito más, pero es muy importante también que podamos hacer reuniones personalizadas, individualizadas con las familias, el entorno donde los recibimos, el material que les damos, ¿vale? Eso es muy importante. Nosotros desde Marketing and Schools trabajamos con el propio centro sobre toda esa visita comercial, cómo se debe de realizar, ¿vale? Es muy importante que sea una información correcta, que sea atractiva y que sobre todo muestre la realidad del centro. El tema de formación, que muchas veces se nos pasa por alto. Es importante dar formación también a los docentes, que toda la información que se recibe en el centro sea transversal. Y ya no solo la formación para los equipos directivos, para los docentes, sino también para las familias, ¿vale? Es muy importante también, las familias valoran mucho los talleres que se les dan en el centro, con lo cual nosotros también realizamos talleres de todo tipo, ya os digo, para equipos directivos, para docentes, información, personal del PAS, para familias, ¿vale? Todo lo que podáis necesitar. Y luego, aparte de toda la comunicación externa que estábamos viendo, es la comunicación interna, que muchas veces se nos olvida, pero que pensemos que los trabajadores, las familias y los alumnos que tenemos en el centro son los principales prescriptores. Ellos son los primeros que van a hablar de nosotros fuera del centro. ¿Vale? No sé si te veo que apareces, no sé si voy ya. Vale, va ajustadita de tiempo, estoy acabando. Entonces, bueno, como os decía, es súper importante que si no hay una buena comunicación interna, jamás podremos dar una buena imagen externa, ¿vale? Con lo cual, no solo penséis en toda la comunicación externa de todos los soportes que hemos estado viendo, sino también de ese trabajo de comunicación interna, ¿vale? Todos los profesores insisten mucho en los centros de que no se enteran de qué es lo que se está transmitiendo a las familias. A nivel, hablo de publicidad, por llamarlo un poco dentro del mundo de la comunicación y el marketing, que nos entendemos, ¿no? Pero que muchas veces en los centros no se quiere hablar de publicidad, pero no deja de ser eso, ¿vale? Pero que es muy importante que la comunicación interna también sea transversal, que se les transmita todo lo que estamos comunicando fuera, porque al final va una familia a preguntarles y tienen que ser los primeros conocedores de lo que se está transmitiendo fuera, ¿vale? Hagámoslos partícipes, ¿vale? Y todo esto nos lleva a que todo lo que estamos comentando hoy, todos los soportes que estamos viendo, nos tienen que dar soluciones reales y concretas, ¿vale? Eso es fundamental. El objetivo de la mayoría de centros, incremento de matrículas, incremento de visitas y de familias interesadas, mejora del posicionamiento de la marca y aumento de la fidelización. Con la solución que os damos para esto, principalmente, es que tengáis, nosotros lo decimos en todas las reuniones con los clientes, porque siempre que llega el periodo de admisiones, es como que un mes, 2 meses antes, de repente todo el mundo se sobresalta y dice, ostras, que llega ya el periodo de admisiones, tenemos que hacer algo. No, señores, pensémoslo. Ahora estamos en Madrid, por ejemplo, en pleno periodo de admisiones. Ya tenemos que estar pensando en la comunicación del próximo curso. Tenemos que estar planteando ya cuál va a ser la estrategia de cara al próximo curso, porque ahora ya está el pescado vendido. Con lo cual, de verdad, plantearos comenzar las campañas con al menos 6 meses de antelación,
¿vale? Realizar visitas individuales con las familias, jornadas de puertas abiertas presenciales, pero también online, para todos aquellos que no disponen de ese tiempo para ir presencialmente al colegio. Y luego que tengamos en cuenta que vamos a necesitar un mínimo de 120 contactos de calidad para cubrir 50 plazas, ¿vale? Que nos encontramos en muchas ocasiones que nos dicen, no, yo he tenido una jornada de puertas abiertas que me han venido 70 familias. Pero ¿cuántas plazas quieres cubrir? Tengo 3 líneas, 75. Dices, ostras, pues o tienes la suerte de que todas te van a matricular o realmente peligra incluso el poder perder una línea. Y sabéis que si perdemos una línea, recuperarla no es fácil. Con lo cual, de verdad, lo que planteamos es una solución real de que tengáis una estrategia planteada con la suficiente antelación, ¿vale? Para poder hacer las cosas correctamente. Y dicho esto, pues bueno, yo os dejo el contacto. No sé si habrá alguna pregunta que queráis realizarnos. Justo ya el último minuto, o sea, me permitió un poco el tener unos 5 minutos adicionales de tiempo de descuento porque habíamos empezado 5 minutillos más tarde, entonces lo hemos ajustado ahí. O sea, que lo he clavado casi. Lo has clavado. Fenomenal. Ya justo nos vamos a ir a comer, pero bueno, es verdad que yo quería despedir esta sesión, bueno, con un comentario que llegaba aquí, que tiene razón, y bueno, lo voy a reorientar hacia el marketing digital, que consiste un poco con lo que nos propones en profesionalizar un poco más, creo que has insistido en ello, toda esta parte de marketing y comunicación que anteriormente a lo mejor se dejaba más en manos pues, de un profesor que a lo mejor medianamente tenía algún conocimiento en TIC y poco más, ¿no? Sí. Entonces, bueno, aquí yo quería destacar que son necesarias esas estrategias y conocimiento también de herramientas técnicas para poder llevar a cabo, pues, por ejemplo, el marketing digital, conocer cómo funcionan las redes sociales, conocer cómo funciona el SEM, concepto de publicidad en Google, en fin. No sé si quieres añadir algo al respecto. Pues sí, que a ver, muchas veces nos hemos encontrado con coles que dicen, no, porque yo he visto que a lo mejor he hecho una publicación, ¿no? en redes sociales, he visto que he tenido algunos me gustan más y pues como me daba la opción, ¿no? La plataforma de poder promocionarlo, pues he invertido 50 euritos a ver qué pasaba. Bueno, a ver, no está mal, bueno, pues podemos probar, ¿no? Pero realmente si lo que queremos es llegar y tener un alcance real de familias potenciales, hay que realizar una campaña correctamente, hay que analizar el público objetivo que queremos llegar. Tenemos que pensar que con una campaña, bueno, con una publicación, mejor dicho, en nativo, ¿vale? Solo llegamos aproximadamente al 4% de nuestros seguidores, porque el algoritmo que tienen estas plataformas al final no se lo muestran a todos los que nos están siguiendo, mientras que si realizamos una campaña pagada, bien ejecutada, o sea, en la que nosotros vamos a definir el perfil al que nosotros queremos llegar, vamos a llegar a más del 80% de ese público objetivo al que queremos alcanzar. Con lo cual la visibilidad de esa publicación es muchísimo mayor, ¿vale? Con el retorno que esto nos puede revertir, por supuesto, ¿vale? Entonces, ya no solo se la enseñamos, como decíamos, a todos los que ya son seguidores, que seguramente serán familias del propio centro, sino que vamos mucho más allá a mostrarla a todo el resto de gente que puede ser un público potencial para poder captar esos alumnos. Voy a iniciar, pues muchísimas gracias por tu tiempo también. Gracias a vosotros. Bueno, despedimos a Iciar, gracias.